Pero aquí por la gracia de nuestro Dios, seguimos aquí con este tema de la tentación, que se titula el día de hoy, para la clase de hoy, ¿por qué debemos tomar tan en serio la tentación? Los dos temas que tratamos en las clases anteriores, digamos que son los fundamentos, ¿sí?, de este gran tema. Ahora llegamos al gran propósito de este estudio acerca de la tentación. Es el gran deber que cada creyente tiene de hacer los esfuerzos necesarios. ¿Cómo? Usando los medios de gracia que Cristo ha dispuesto para su iglesia, ¿cierto? Los medios de gracia para no caer en tentación. Y es un deber, ya que la responsabilidad recae sobre los creyentes. Esa responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes. Es nuestra responsabilidad aprovechar los medios de gracia que Dios dispone para nosotros. ¿Y por qué es tan importante este deber? Vamos a pensar en la respuesta que la Biblia nos va a dar acerca de esto. Y para ello vamos a ver 4 razones bíblicas de por qué debemos tomar tan en serio este deber. No sé si ya están en pantalla, ¿la estén viendo? ¿Sí? Entonces la primera es, el Señor Jesucristo nos dio una pauta para la oración diaria. En este patrón, o este patrón, es una de las peticiones que se hace en oración. Leamos Mateo 6:13, si un hermano me ayuda leyendo Mateo, capítulo 6, versículo 13. Mateo 6:13 dice así: no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Listo, hermana, muchas gracias. ¿Qué dice la primera parte? No nos dejes caer en tentación. Otra versión dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta petición puede ser parafraseada como, trata con nosotros de tal manera que seamos librados poderosamente de aquella maldad que nos ocasiona entrar en tentación. Trata con nosotros, parafraseando así, dice aquí John Owen. Nuestro Salvador bendito sabe cuán peligrosa es la tentación. ¿Quién como Él, cierto? Y cuánto necesitamos de la ayuda de Dios para guardarnos sin caída. Recordemos, como lo vimos en las clases anteriores, entramos en tentación. Pero ahí es donde clamamos a Dios para que Él nos guarde y no tengamos caída y no pequemos delante de nuestro Dios. Confiamos en la sabiduría, en el amor y en el cuidado que Jesús tiene a favor de su pueblo. Nosotros confiamos como creyentes en ello, pero Cristo enfatiza este deber y nosotros debemos tomarlo muy, muy en serio, hermanos. O sea, no podemos pasarlo por alto. El Señor conoce el poder de las tentaciones. Mateo 4, versículos 10 y 11. Mateo 4, versículos 10 al 11. Mateo 4, versículos 10 y 11. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Muy bien, como la mayoría sabemos, aquí el Señor pasó por un periodo de tentación, ¿no? Después de venir estar en un periodo de ayuno, vino Satanás a tentarle, le ofreció algo que era apetecible, ¿cierto? Sí, algo que era, digamos que podía acceder a ello, podía influenciar su corazón de tal manera que cayera en esto, ¿cierto? Y el Señor da esta respuesta, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué pasó con Satanás? Le dejó, ¿cierto? Se fue, ¿cierto? Entonces, ¿podemos confiar en el Señor? Podemos confiar solo en Él, porque Él solo pudo ser librado cuando entró en tentación. Él nos da aquí un ejemplo de cómo ser librado al entrar en tentación. Por más que Satanás le quiso ofrecer cosas, Él tuvo la respuesta correcta para ser librado de esta tentación. Él tuvo la respuesta correcta, porque a la final, si a nosotros nos propusiera Satanás este tipo de cosas, con nuestro corazón perverso, ¿cederíamos? ¿O cedemos a ciertas cosas? Sí, muchas veces luchamos con ello,
Por eso es que tenemos que confiar en el Señor, tenemos que apoyarnos en Él, porque es el ejemplo más claro de cómo salir cuando entramos en tentación, ¿cierto? Es lo que acabamos de leer, es el triunfo de nuestro buen Dios sobre la tentación. Al leer esto, debería estremecernos de saber que nuestro Dios es poderoso para librarnos y para ayudarnos, porque Él conoce también nuestra vana confianza, conoce también nuestra incredulidad y conoce nuestra necedad. Él conoce nuestro corazón. Por ello nosotros debemos confiar plenamente en el Señor. No debemos tener duda acerca de ello. Depositar toda nuestra confianza en Cristo. Descansar en sus promesas. Sí, que la tentación es fuerte, sí. O sea, la tentación no va a ser fácil. No va a ser fácil. Si Satanás se atrevió a tentar al Señor Jesucristo, ¿cuánto más lo hará con las personas débiles, pecadoras, torpes que somos muchas veces en tomar decisiones? ¿Cuánto más lo hará con nosotros? Pero damos la gloria a Dios, que tenemos a nuestro Señor, a nuestro Dios, que nos ayuda y nos libra, ¿cierto? Lo segundo es el Señor Jesucristo prometió una gran recompensa. Leamos por favor Apocalipsis 3:10. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Muchas gracias, hermana. ¿A quién le está hablando aquí? A la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia experimentó esta recompensa. ¿Y cuál fue esa recompensa? Lo dice claro, ¿cierto? Que van a ser guardados de la hora de la prueba. Recordemos que cuando iniciamos este estudio dijimos que prueba y tentación vienen de la misma palabra, de la raíz griega, ¿cierto? Entonces, ahí dice que iban a ser guardados de la prueba que viene sobre el mundo entero. O sea, que iba a ser, y más adelante dice, para probar a los que moran sobre la tierra. La promesa recayó sobre ellos, ¿cierto? Fue la liberación de la prueba que vendría sobre todo el mundo. Ahora, la pregunta es, ¿desea usted también esta bendición? Note que decimos que confiamos en el Señor, ¿cierto? Y que el confiar en el Señor te da esta gran recompensa, ¿sí? Todos entramos en tentación, todos pasamos por ello, pero si confiamos en Cristo, también Él dice que nos da esta gran recompensa de ser librados de esa prueba, de ser librados de la hora de la tentación. Entonces, ¿qué se debe hacer? Como lo decíamos, tomar muy en serio este deber que Cristo ha señalado como un medio para preservarle de dicha prueba, como un medio para preservarnos de dicha prueba. Entonces, hermano, es un esfuerzo constante que nosotros debemos tener. Es un esfuerzo, es confiar en el Señor. Sabemos que Él tiene esa promesa para cada uno de nosotros, pero debe haber un esfuerzo constante en nuestras vidas. Un esfuerzo de buscar su palabra, un esfuerzo de estar en oración y de aprovechar los medios de gracia al máximo, que es lo que el Señor desea en cada uno de nosotros como creyentes. Y de hecho, Él nos ha dado las herramientas para hacerlo. Nos ha dado todo para que lo podamos hacer, pero también demanda de nosotros ese esfuerzo, ¿cierto? De aprovechar los medios de gracia. El tercer punto dice, considerar las consecuencias desastrosas que han sido el resultado en los hombres, tanto malos como buenos, ¿cierto? Que han entrado en tentación y han sido seducidos por ella. Y es algo que nosotros no, digamos que esto no es de poca monta, sino es algo que nosotros debemos considerar con mucha seriedad, ¿cierto? Las desastrosas consecuencias, ¿cierto? Desastrosas consecuencias de no solo hermanos, sino de personas que ni siquiera conocen del Señor, que no tienen el temor de Dios, pero que han entrado en tentación, han caído en pecado y han llevado o han acarreado sobre sus vidas consecuencias terribles, ¿cierto? Entonces, para ello, nosotros debemos pedir sabiduría al Señor, decir a Dios que nos dé sabiduría. ¿Qué dice la Biblia acerca de ello? Que cuando le pide sabiduría a Dios, ¿qué pasa? Dios no la da, ¿cierto? ¿Sí? Sin reproche, dice el libro de Santiago, ¿cierto? Y la sabiduría, cuando la pedimos, exige que tomemos muy en serio este deber, que lo miremos de manera seria, ¿cierto? Porque estas consecuencias desastrosas pueden ser ilustradas de la experiencia
en dos clases de personas distintas. Dos clases de personas distintas. La primera clase son los falsos creyentes. Falsos creyentes. Personas que parecen ser, pero no son creyentes genuinos. Aparentan ser creyentes, pero no están ahí, ¿cierto? Y estas personas son descritas por el Señor Jesucristo como la palabra del sembrador, que dice que los que reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, ¿y qué pasa con ellos? Viene la prueba y se apartan. Viene la prueba y se apartan. Por un tiempo son creyentes, uno imagina son creyentes verdaderos, pero en el momento que viene la prueba, ¿qué pasa con ellos? Se van, caen, se apartan, ¿cierto? Y en cada época hay personas como estas. Ellos parecen tener buen comienzo en la vida cristiana, pero con el pasar del tiempo y cuando vienen las pruebas, sencillamente caen y se van. Tarde o temprano abandonan la profesión de fe en Cristo, ¿cierto? Leamos Mateo 7, 26 y 27. Mateo capítulo 7, versículos 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Muchas gracias, hermana. ¿Qué pasa con estas personas que construyen su casa sobre la arena? Por un tiempo, puede que esta casa les proporcione algo de abrigo, ¿cierto? Por un tiempo puede que estén tranquilos ahí, ¿cierto? No hay tormentas, no hay nada que pueda, digamos, que asustarles de tal manera que su casa caiga. Pero cuando viene la tormenta, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Dice, desciende lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Cayó. O sea, ¿y cuál fue su resultado? Grande su ruina, ¿cierto? Entonces note que aquí también este pasaje dice que es un hombre insensato el que hace este tipo de cosas. Entonces Jesús compara a estos falsos creyentes como personas insensatas. Aquellos que vienen por un tiempo y se apartan, Jesús los compara que son personas insensatas, ¿cierto? Cuando viene la tormenta, cuando viene la lluvia, caen y es grande su ruina. Yo creo que nosotros hemos visto hermanos, creyentes, predicadores, que por un tiempo estuvieron predicando, hablando de Cristo, ¿cierto? Cayeron en pecado y viene y es grande su ruina. Personas de ellas ya no quieren ni siquiera saber del Señor, ya no quieren acercarse a Cristo. Entonces, ya no quieren tener una vida de arrepentimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es parte de esa ruina que acarrean cuando entran en tentación y caen en pecado. Entonces, sí vamos entendiendo por qué debemos tomar tan en serio este deber, por qué debemos estar vigilantes, como dice la palabra, estar velando y orando, como lo decíamos en la clase pasada. Vemos también un caso muy conocido y muy nombrado, no solo por el sector cristiano, sino también por el sector secular. Y es el caso de un famoso discípulo de Cristo llamado Judas. ¿Quién siguió al Señor por cuántos años? ¿Qué vio Judas junto con los otros discípulos? Milagros al lado del Señor Jesucristo. Él vio milagros, vio muchas cosas, ¿cierto? Nadie salvo Jesús podía ver la diferencia entre Judas y los demás discípulos. De resto, para todos los demás discípulos, era un verdadero creyente. Solo el Señor conocía el corazón de Judas. Pero para los demás discípulos y el resto que tal vez los escuchaban, era un creyente verdadero. Pero tan pronto como Judas entró en la tentación, ¿qué pasó? Cayó y nunca pudo ser restaurado. ¿Y qué pasó con Judas? Grande fue su ruina. Grande fue su ruina. Veamos un caso más, según las Escrituras. El caso de Demas. El caso de Demas. Vamos a leer tres pasajes bíblicos. Filipenses 1:24, Colosenses 4:14 y 2 de Timoteo 4:10. Filipenses 1:24, otro hermano que busque Colosenses 4:14 y 2 de Timoteo 4:10.
Filipenses 1:24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Sí, creo, hermano, que me equivoqué. Creo que ese no es. Sí. Bueno, el caso es que ese versículo que vamos aquí dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Colosenses 4:14, esperemos que ese sí. Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Muy bien, hermana, ese sí le pegamos. Segunda de Timoteo 4:10. Segunda de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Listo, muchas gracias, hermanos. Bueno, quedemos aquí. La primera parte, Pablo se refiere a Demas como uno de sus colaboradores, como alguien que andó con él, que estuvo predicando con Pablo, ¿cierto? Y para que Pablo lo nombre allí como un colaborador era porque era alguien activo en el ministerio. El segundo pasaje dice que saluda Lucas el médico amado y Demas. Pablo también lo incluye en sus cartas, ¿cierto? Dando el saludo. O sea, Demas también estaba allí con Pablo cuando él escribía sus cartas. Ahora, el último que dice: porque Demas me ha desamparado. ¿Y desamparado por qué? Amando este mundo, ¿cierto? Y se ha ido a Tesalónica. Entonces, ¿qué podemos ver en Demas? Por un tiempo mostró ser un cristiano verdadero. Se identificó a sí mismo con el apóstol Pablo, ¿cierto? La manera como Pablo se refería a él, como uno de sus colaboradores, ¿cierto? En sus saludos, en todo lo que hacía Pablo, demostraba ser un discípulo fiel allí, un hombre cristiano verdaderamente. Pero ¿qué pasó? Amó más este mundo, ¿cierto? Amó más a este mundo. No encontré donde dijera qué pasó con Demas, pero seguramente si amó más el mundo, pudo haber sido que su final no fue el mejor, ¿cierto? Pero entonces se dejó vencer por este mundo y desamparó a Pablo, ¿cierto? Para este tipo de personas falsos creyentes, entrar en tentación resulta en apostasía, una apostasía total. Y en muchos casos la apostasía es tan evidente que todos la pueden ver, ¿sí? Es manifiesta a todos. De una persona que ha creído, pero que se aparta y comienza a apostatar, es visible para todos. Pero en otros casos, y ojo a esto, hermanos, será evidente solo en el día del juicio. Más triste aún, ¿no? O sea, solo en el día del juicio puede llegar a ser evidente dicha apostasía. Ahora vamos a ver el otro punto, los verdaderos creyentes. La Biblia da muchas ilustraciones de las consecuencias desastrosas de creyentes genuinos que entraron en tentación. Vamos a limitarnos a unos pocos ejemplos, hermanos, porque tal vez hay muchos en la Biblia. Empezamos, por ejemplo, con Adán. Fue creado a la imagen de Dios con una naturaleza santa, ¿cierto? Y por lo tanto, Adán no estaba sujeto a los deseos pecaminosos de la naturaleza caída. No estaba sujeto a ello, ¿cierto? Y aún él, tan pronto como entró en la tentación, fue vencido por ella. Quedó perdido y arruinado. Y de paso, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Cuando él cayó en tentación y fue arruinado, juntamente con él, toda la raza humana, ¿no? La caída, ¿cierto? Juntamente con él, toda la raza humana. Ahora, si un hombre en estas condiciones tan favorables como Adán puede caer tan fácilmente, ¿qué esperanza hay para el resto de la humanidad, no? Preguntémonos eso. ¿Qué esperanza habrá para nosotros? Nosotros tenemos que contender no solo con el diablo, como Adán lo hizo, sino que también nosotros estamos en un mundo bajo maldición divina. Aún más dura la batalla, ¿no? Más dura la batalla, que es una batalla diaria que nosotros tenemos. Batallar con este mundo caído, con la naturaleza pecaminosa que tenemos, con nuestro necio corazón, como lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Y con todos los deseos pecaminosos que puede traer la naturaleza caída. Con todo eso nosotros batallamos, con todo eso nosotros entramos en tentación. Pero notemos que si nosotros confiamos en Cristo, como el ejemplo que Él nos da de cómo vencer la tentación,
podemos también tener la promesa que Él nos librará de ella, pero solo si hacemos ese esfuerzo. Miremos otro ejemplo, David, el varón de quien Dios dio testimonio diciendo que era como conforme al corazón del Señor, ¿cierto? Entró en la tentación al codiciar a la esposa de su prójimo, ¿cierto? En un momento de ocio, en un momento de debilidad, David codició a la mujer de su prójimo y esto le acarreó serias consecuencias, ¿no? Primero que todo, el pecado del adulterio y segundo, maquinaciones pecaminosas que involucraron a otras personas en su pecado, ¿cierto? Nosotros lo veíamos, que David, ¿qué pasó con David? Se volvió hasta asesino. Maquinó maldad a raíz de su pecado y resultó, o solo condujo al homicidio de un hombre bueno. Muchos otros han caído en tentaciones y caídas, ¿cierto? Noé, Lot, aquí nos podemos quedar nombrando a muchos creyentes verdaderos aquí, que cayeron, que entraron en tentación y cayeron en pecado, pero también todo esto se ha recordado para nuestra instrucción. O sea, si nosotros vamos a las Escrituras, leemos acerca de estos hombres, verdaderos creyentes, que cayeron en pecado, ¿cierto? Puede servir para nuestra instrucción, y de hecho es el propósito de las Escrituras, que seamos instruidos por ellas y aprendamos de ellos, ¿cierto? Ellos nos dan una evidencia dolorosa de que tan fácilmente los creyentes pueden caer en graves pecados como resultado de entrar en la tentación. Como resultado de entrar en la tentación. A la luz de cada una de estas ilustraciones, nosotros haremos bien en orar de la siguiente manera. Nos aconseja en su libro John Owen, dice: oh Señor, si tales creyentes tan destacados entraron en tentación, entonces ¿cómo puedo yo estar firme en tal día? O guárdame para que no entre en tal tentación. Tomar en serio el tema de la tentación es algo que nos debe llevar a orar y a clamar constantemente al Señor, porque nosotros o nuestro necio corazón nos puede engañar de que estamos bien, pero resulta que vamos mal. ¿Sí? Escuchen a continuación también cómo lo escribe John Owen cuando no consideramos las consecuencias desastrosas de hombres que han caído. Dice: Dios nos ha dado muchas advertencias y muchos ejemplos de otros que han caído en pecado cuando fueron tentados. Y a pesar de esto, hoy en día creyentes van sin ningún temor corriendo hacia el camino de la tentación, aunque tienen que pasar por encima de los cuerpos muertos y heridos que cayeron antes en el mismo camino. Lo hacen sin temblar. Dice, qué extrema tontería. Qué extrema tontería. Es decir, tenemos el ejemplo de muchos, pero seguimos por ese mismo camino. Pero es que este cayó. Pero yo soy muy fuerte, yo no puedo caer. Y aún como dice aquí John Owen, pasamos por encima de los cuerpos muertos y heridos de los que antes han caído por ese mismo camino. Y lo declara que eso es una extrema tontería. Es decir, si nosotros no reaccionamos ante eso, somos unos tontos, ¿sí? Como dice aquí él, somos unos tontos, somos insensatos, como lo dice el Señor en la palabra. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto. Y el cuarto punto dice, considerar nuestra propia debilidad. Examinar nuestro corazón y reconocer que somos débiles. Creará en el creyente la necesidad de velar y orar. Si nosotros, de una manera muy humilde, venimos delante de Dios diciéndole, Señor, realmente es que yo soy muy débil, ¿sí? Realmente, Señor, es que soy torpe en muchas cosas. Velamos, oramos, el Señor nos va a ayudar. Nuestra propia debilidad puede ser vista desde dos perspectivas. Primero, no tenemos ningún poder o fuerza propia para resistir a la hora de la tentación. Es decir, que yo diga que soy demasiado fuerte para resistirla sin depender de Dios es difícil. ¿Por qué? Porque nos estamos engañando, ¿cierto? La parte principal de la debilidad en cada hombre consiste en una vana confianza en su propia fuerza. Muchos de los que han caído realmente han sido porque han confiado en sí mismos y en su necio corazón, en su propia fuerza, y eso es algo vano. Mateo 26:33, ¿qué nos dice? Respondiendo Pedro le dije, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. La confianza de Pedro en sí mismo fue, sin lugar a duda, su debilidad. Y la mayoría de las personas somos iguales, ¿no? A veces tenemos esta misma posición. Cualquier cosa que pensemos que somos capaces de hacer, nunca lo hacemos tal como deberíamos
hacerlo. Y lo que es peor, los deseos pecaminosos, como un traidor en nuestros corazones, están dispuestos a entregarnos al enemigo. Nuestros propios deseos pecaminosos están ahí latentes, dispuestos a entregarnos al enemigo de nuestras almas, ¿cierto? Esta es la razón por la cual nunca debemos halagarnos a nosotros mismos pensando que tenemos fuerza suficiente para estar firmes a la hora de la tentación, porque no la tenemos, hermanos. No la tenemos. Eso que dicen en el mundo que, ¿cómo es? Se me olvidó la frase que ellos dicen que uno tiene la capacidad de... Se me fue de la mente la frase que utilizan. Porque nosotros no tenemos la suficiente fuerza para sostenernos por nosotros mismos en medio de la tentación, ¿cierto? Entonces no debemos halagarnos o debemos ser autosuficientes en ello. Hay concupiscencias secretas que se esconden en nuestros corazones, que tan pronto como se presenta la tentación, se levantan, alborotan, gritan, nos inquietan y terminan seduciéndonos, ¿cierto? Ellas no se dan por vencidas, en tanto que hay dos factores: o sean muertas o sean satisfechas, ¿cierto? O esas concupiscencias mueren y somos librados de la tentación, o son satisfechas y caemos en pecado. Y caemos en pecado. Son las dos únicas opciones que hay allí. Podemos pensar orgullosamente que hay ciertas cosas que jamás haríamos, pero nos olvidamos que el corazón nunca es el mismo objeto de tentación como lo fue de pronto hace algunos años, ¿cierto? O sea, hay cosas que nosotros nos creemos demasiado fuertes, ¿cierto? Pero nuestro corazón nos va a engañar. Hace algunos años el pastor, no sé si se acuerdan, hermanos, cuando predicó acerca del peor enemigo del hombre. ¿Cuál era el peor enemigo del hombre? Su propio corazón, ¿cierto? El corazón es nuestro peor enemigo. El corazón nos engaña. Las escrituras lo dicen, que es más engañoso que todas las cosas, ¿no? O sea, el corazón nos va a engañar. Pero no se imaginó que negaría a su Señor, ¿no? ¿Cierto? Yo nunca me escandalizaré. Él no se imaginó que iba a negar a su Señor, ¿cierto? Pero tan pronto como alguien le cuestionara, ¿qué pasó con él? Llegó la hora de la tentación y todas sus buenas resoluciones fueron olvidadas, ¿cierto? Uno diría, yo no haría tal cosa como fulano, pero listo, es una buena resolución, pero llega la hora de la tentación y ¿qué pasa? De pronto resultamos haciendo lo mismo o peor, ¿cierto? Todo su amor, el de Pedro, fue temporalmente sepultado y la tentación se unió con el temor y fue vencido por completo. Fue vencido por completo. Entonces, confiar en nuestras propias fuerzas es un error tan común que es sabio examinarlo más de cerca. Y para ello deberíamos preguntarnos en qué estamos confiando. Hagámonos esa pregunta. ¿En qué estoy confiando yo? ¿Dónde deposito yo toda mi confianza? ¿Será que estoy confiando en el Dios o estoy confiando en mi necio corazón, ¿cierto? En mi propio corazón, ¿cierto? Muchos incrédulos se engañan a sí mismos creyendo que tienen un corazón demasiado bueno. ¿Sí han escuchado eso? De personas que no creen en Cristo. Dicen, no, pero yo soy bueno. Yo no mato, ¿cierto? Yo hasta no tomo, soy buen papá, soy buen esposo, soy responsable. Soy demasiado bueno, ¿cierto? Hace unos días vi ahí por redes sociales una entrevista que le hicieron hace unos años a Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya, bueno, mostraba todos sus trofeos, mostraba todas sus cosas. Y decía una parte, decía, ahí parafraseando, decía, yo soy un hombre muy directo, pero yo soy bueno. Y se alardea de eso, yo soy bueno. Sí, porque así se ven las personas que no conocen de Cristo, que son muy, muy buenos, ¿cierto? Así se percibe el impío. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de eso? El corazón de los impíos es como nada, dice en Proverbios 10:20. Es contra el corazón que pelea la tentación, ¿cierto? Contra el necio corazón del ser humano. Ahora, ¿cómo puede un corazón que no vale nada mantenerse en pie ante una fuerte tentación? Primero que todo debemos entender que el creyente verdadero que confía en su propio corazón no es mejor que el incrédulo. No es mejor que el incrédulo. No es mejor que aquel que dice que es muy bueno. Si hay un creyente verdadero que confía en su corazón, resulta también siendo equiparado con un incrédulo. Dice la Biblia, el que confía en su propio corazón, ¿qué es? Necio. Necio, dice en Proverbios 28:6.
Entonces un creyente verdadero no puede confiar en su propio corazón. No puede, porque seguramente entrará en tentación, caerá en pecado. Pedro era un creyente verdadero, pero resultó un necio cuando confió en su propio corazón, ¿cierto? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Más específicamente, estamos confiando en nuestro corazón, pensando que tenemos una motivación suficientemente fuerte como para no ser vencido por la tentación. Esa es la confianza que ponemos en el corazón, ¿cierto? ¿Puede ser realmente suficientes estos motivos? Pensemos en unos pocos ejemplos. Vamos a ver otros ejemplos. Amor al prestigio y al honor. ¿Eso nos puede llevar a la tentación? Sí, claro. La reputación y la estima de un hombre ha ganado a través de años un testimonio, una vida y una fidelidad que son importantes. Y deposita su confianza en ello. Ahora, algunas personas piensan que esto es motivo suficientemente poderoso para mantenerse firmes a la hora de la tentación, ¿sí? También estas personas piensan que preferirían morir 1000 muertes que sacrificar su reputación que han ganado en la iglesia de Dios, ¿sí? Una reputación que puede estar en pecado, pero sacrificaría 1000 veces todo con tal de que esa reputación no se caiga, ¿cierto? Y esto no es un motivo suficientemente fuerte para guardar a una persona de caer en el pecado. Sigue siendo ahí entrando en tentación y estar a la puerta de caer. Esto no pudo guardar a Judas, ni a Himeneo, ni a Fileto, que quisieron guardar su reputación. Tampoco guardará ningún otro de caer a la hora de la tentación. Otro, el temor de la vergüenza o la pérdida o el reproche. Algunas personas confían en el mero temor de que pueden traer vergüenza y reproche sobre sí mismos por causa o sobre la causa de Cristo. Pero esto solamente puede tener una aplicación a las tentaciones que incluyen pecados abiertos y visibles, pero no tiene poder para frenar los pecados ocultos. O sea, los pecados ocultos van a seguir ahí latentes, llamando o entregándonos al enemigo de nuestras almas. El otro, el temor de una conciencia inquieta y el temor del infierno. El temor de una conciencia herida y del infierno son pensamientos que nos ayudarían si fuéramos considerados o los consideráramos frecuentemente. Sin embargo, estos temores en sí mismos no son ninguna garantía de que estaremos firmes ante la tentación. Hay por lo menos 3 razones que podemos considerar en este momento que nos ayudan a preservarnos, que fallan en el momento que queremos preservarnos. Dice, la primera, algunas veces la paz de conciencia que una persona quiere conservar no es más que una falsa paz. Cuando David hubo pecado con Betsabé y antes que el profeta Natán viniera, David estaba en paz. David solo se le descubrió su pecado cuando vino el profeta Natán. ¿Se acuerdan de la ovejita? Solo hasta ahí salió su pecado a la luz, no antes de hecho. Y él estaba tranquilo, él estaba en paz. Bueno, esto no pasa nada, ¿cierto? Esa era una falsa paz que estaba experimentando David, ¿cierto? Aún muchos incrédulos piensan que tienen paz con Dios, pero esto es igual una falsa paz. Es igual una falsa paz. Una paz verdadera de conciencia es de mucho valor. No obstante, por sí misma no será suficiente para preservar a una persona a la hora de la tentación. No es suficiente, ¿cierto? Otros creyentes han caído y no obstante han recuperado su paz. Si pierdo mi paz, ¿la puedo recuperar? Totalmente de acuerdo, ¿cierto? Arrepintiéndose y viniendo a Cristo, ¿cierto? Listo, y por último, dice, pensar que el deseo de conservar nuestra paz de conciencia es suficiente para preservarnos a la hora de tentación. Imaginemos a un soldado, ¿cierto? Él piensa que mientras tenga el casco puesto, no será herido en batalla. Mientras tenga el casco puesto, ¿cierto? La paz de la conciencia es una parte de la armadura necesaria para vencer la tentación. No obstante, eso es solo una parte de la armadura necesaria. Entonces, si él tiene confianza que solo tiene el casco, ¿qué pasa si le dan un tiro en el pecho? ¿Y dónde queda su paz? ¿Cierto? Entonces, pronto la tentación encontrará un blanco que no está protegido, ¿cierto?
Si ponemos la confianza solo en eso, la tentación encontrará el blanco que no está protegido. Por eso se aclara, o por eso como lo hemos visto en todas estas clases, velad y orad, ¿cierto? Hoy hemos considerado nuestra debilidad desde la perspectiva de nuestra falta de poder. O sea, somos débiles, necesitamos de Cristo, necesitamos de la promesa de Cristo que nos librará, pero tenemos que ir a Él, tenemos que buscarle, estar velando y estar orando. En la segunda parte de este estudio vamos a ver, o vamos a considerar el poder de la tentación. Listo, hermanos, vamos a orar ya por cuestión de tiempo, vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Dios de los cielos, por este tiempo de escuela dominical, Señor. Te ruego, Dios, que tú permitas, Señor, que nuestros corazones sean más atraídos hacia ti y podamos ver este tema como algo importante, Señor, la seriedad con lo cual lo debemos tomar, Señor, que no pasemos por alto el tema de la tentación, Señor. Ayúdanos, te pido, guárdanos, guíanos a toda tu verdad, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Hemos orado en acciones de gracias en el nombre de Jesús. Amén.